Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Como lo dijimos, nuestro invitado está aquí, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Acompañan al presidente de la República a Japón. ¿Qué perspectivas desde el punto de vista de la dinamización de las relaciones económicas contiene este viaje? Buenos días, Eduardo. Un cordial saludo a la audiencia de Primera Impresión. Mire, hemos conformado un grupo de empresarios justamente para acompañar a la delegación ecuatoriana con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones comerciales con el Japón. En este momento al Japón le vendemos banano, le vendemos brócoli, le vendemos harina de pescado y le vendemos algo de cacao. En este momento importamos más de lo que exportamos al Japón. ¿Qué tan desfavorable es la balanza? La balanza comercial debe estar, creo que es en $300 millones, 380 millones de dólares, alrededor de esa es la cifra. Pero es una economía complementaria. ¿Y en qué sentido? Del Japón solo traemos vehículos, CKDs, repuestos. Nosotros podemos exportar un volumen superior de todos los productos y es una economía que puede apetecer otros productos que se pueden producir en el Ecuador, la quinoa procesada, solamente para darle un ejemplo. Y más allá de eso, lo importante con el Japón es que tiene empresas muy, muy grandes a nivel mundial. Ejemplos, Mitsubishi, que no solo produce vehículos, pero también produce ascensores y también tiene una empresa de alimentos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es también buscar alternativas de inversión en el Ecuador. Y el modelo ha cambiado. ¿Qué es lo que necesitamos? Abrir el Ecuador hacia el mundo y traer más negocios. ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita crear fuentes de empleo. Nosotros vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales tratando y vamos a firmar convenios también con nuestros pares o nuestro par del Comité Empresarial también en el Japón. Una visita muy importante, un mercado importante, un mercado complementario para el Ecuador. En el evento de que se encuentren ustedes con contrapartidas, líderes del sector privado japonés, por cierto, ¿cuál será la agenda? Eso es algo que le pido nos responda. Pero en ese evento, o altos responsables de la política económica de ese país, ¿qué es lo que ustedes les van a decir respecto del Ecuador? A más de un discurso general, genérico, sobre las condiciones de inversión, la confianza, etcétera, pero puntualmente, ¿qué es lo que se le vende al mundo respecto de las potencialidades del país? Ya, la agenda va a consistir en visitas a grupos empresarios, clientes de ciertas empresas que ya compran en el Japón. Van a haber unas visitas protocolarias, se le acompañará al ministro en algunas reuniones. ¿Y qué le vamos a decir al mercado japonés, que vamos a hablar con los empresarios japoneses? Y es que el Ecuador ha cambiado, que el Ecuador está abierto a la inversión, que en el Ecuador existen ventajas ahora para los inversionistas. Si es que usted invierte en ciertas ciudades, tiene 8 años de exención al impuesto a la renta, en ciertos territorios 15 años de exenciones de impuesto a la renta, que el Ecuador puede ser un buen negocio. El Ecuador es un país donde se puede sembrar los 365 días del año, se puede cosechar los 365 días del año. El Ecuador es un país muy amplio para el turista. ¿Por qué? Porque lo que tiene es la facilidad de que se puede recorrer zonas, 4 zonas en el país en un par de horas. Entonces es un país que queda en el Pacífico, un país donde mantener puertos o armar puertos puede ser muy interesante para exportar a la región. Entonces, un país donde todavía existen las posibilidades de invertir en la infraestructura y sobre todo el Ecuador puede ser un muy buen negocio, donde finalmente ya existe la seguridad jurídica para invertir. Todo contacto al más alto nivel es siempre muy útil, de eso no hay duda. Pero da la impresión de que por las condiciones y el apremio que vivimos en el país desde el punto de vista económico, hay que apuntar verdaderamente con intención y hay que dirigir los esfuerzos hacia donde debe ser. Usted en junio declaró que usted pensaba que el país debe desarrollarse en
sectores puntuales: turismo, agroindustria, industria agroalimentaria y la banca. ¿Alguno de estos sectores será materia o será contrapartida de estos contactos en Japón? Pero por supuesto, justamente en la misión también van a participar ciertos empresarios que exportan ya productos al Japón. Un ejemplo puntual es el brócoli. El brócoli en este país tiene ya un encadenamiento interesante, porque los empresarios que exportan este producto mantienen como una comercializadora en ciertos países, producen o pasan por un proceso en donde congelan el brócoli, controlan las tierras, siembran y arriendan tierras para poder cultivar el producto. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Un cultivo que está dando valor e inclusive genera fuentes de trabajo en ciertos sectores rurales, y estamos pasando por toda la cadena, toda la cadena hasta dejar el producto en ciertos países. Entonces sí, van a haber reuniones, y le estoy dando solamente un ejemplo, ese tipo de reuniones donde se van a visitar clientes y se buscarán nuevas opciones para exportar este tipo de productos. Y sí, yo estoy convencido de lo que usted dice. El Ecuador debe enfocarse, el Ecuador debe trabajar en sus ventajas comparativas para volver las ventajas competitivas, y el Ecuador necesita ya trabajar, ahora que ya no tenemos que preocuparnos de reformas tributarias, de cambios constantes en la normativa, en los reglamentos, de trabas para las importaciones. Ahora, ¿qué debemos hacer como ecuatorianos? Es trabajar en una agenda de desarrollo productivo a mediano y largo plazo. ¿Y en qué consiste esto, señor? Es decir, ¿en dónde debemos enfocarnos como ecuatorianos? ¿Cuál es la demanda de productos que se pueden sembrar en el Ecuador? Una vez que tengamos claro dónde está la demanda, ¿qué debemos hacer? Trabajar en el Ecuador. Pero ¿dónde están las verdaderas oportunidades del país de acuerdo a sus vocaciones productivas? Mire, yo creo que el Ecuador es un país que puede trabajar en nichos como, y le doy un ejemplo, el banano orgánico. Ese puede ser un ejemplo. El cacao, tenemos una excelente calidad de cacao. El camarón, y debemos buscar alternativas también en el camarón para agregarle valor en la cadena, para inclusive subir el precio del producto. Por darle ciertos ejemplos, países, mire, ¿qué es lo que acaba de pasar en Finlandia, me parece? Acaban de declararle un país libre de transgénicos. El Ecuador, de acuerdo a la Constitución, no puede producir productos con transgénicos. Entonces, esa es una buena oportunidad. Somos un país donde podemos trabajar en nichos específicos, y sobre todo tenemos que trabajar en la variedad de los productos que vamos a vender al exterior. Y además de eso, obviamente, paralelamente debemos trabajar en la competitividad, que aún falta mucho por hacer en el Ecuador. Este sin duda es un debate clave para el país, y no solo es un tema de empresarios, es un tema de planificadores, las academias, todo el conjunto de comunidades de conocimiento, de investigación, de acopio de información sobre el mundo contemporáneo debería participar en esto, porque se trata de definir dónde estamos y en qué condiciones podemos estar en el gran contexto mundial. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la visión del Comité Empresarial Ecuatoriano de cara al debate convocado por el gobierno para comenzar a discutir el tema de los subsidios? ¿Ustedes ya parten con una posición tomada? Mire, los subsidios deben ser focalizados, deben ser temporales y deben beneficiar solamente a la población más vulnerable. Pero ¿qué pasa si la vulnerabilidad que pretenden atacar no es temporal? Pero bueno, justamente debemos trabajar en proyectos para que la economía vuelva a crecer, para que el sector privado vuelva a contratar, para que volvamos a seguir sacando poco a poco a los ecuatorianos de la pobreza, con un crecimiento sostenido de la economía. Entonces, usted trabaja en sacar al país adelante, y por otro lado, usted focaliza los subsidios mientras sea necesario para la población más vulnerable. No es que va a quitar de un día para otro el subsidio al gas para la gente que gana el salario básico. Eso no es lo que se debe hacer. Usted no puede quitar de un día para el otro el subsidio al diésel para el transporte público. Usted no puede quitar de un día para el otro el subsidio al diésel para el transporte primario o el transporte secundario. Entonces, se debe trabajar, obviamente,
con plazos adecuados y mediante el crecimiento de la economía usted va eliminando subsidios a ciertos sectores, pero esto solo lo puede hacer de una manera focalizada y trabajando con la tecnología adecuada. Mire, y hay ejemplos, existe la tecnología adecuada para que ciertos vehículos paguen más valor en cuanto a la gasolina super, a la gasolina extra, que otros vehículos. Mire, el control tiene que ser en las fronteras. No es posible que una persona, y le doy un ejemplo, una persona en un barrio pobre, en el Guasmo de Guayaquil, consuma un tanque de gas cada 3 semanas y tenga una tarea de sinvergüenzas en las fronteras, comercializando gas subsidiado y enviándolo al otro lado de la frontera. Entonces, esos son los temas puntuales que se deben atacar en este momento. Claro, la focalización, sobre todo en el caso de los combustibles, depende de esto, de medidas de control. Ahora, se ha venido discutiendo respecto de que resulta que los subsidios adoptan otras formas. Por ejemplo, la remisión tributaria podría ser considerada un subsidio. Es decir, el traslado de recursos del Estado a un determinado sector, claro, con determinados fines, objetivos y resultados visibles. Lo mismo se puede decir del bono de desarrollo humano, sin duda alguna. ¿Cuál cree usted que deben ser los subsidios a debatir en la perspectiva de su desaparición y cuáles en la perspectiva de su focalización? Mire, el bono de desarrollo humano, en ciertos casos, yo creo que es un bono que sirve a la población más vulnerable. Es un bono donde se debe analizar quién lo necesita y bajando ciertos gastos se lo puede incrementar para ciertos sectores de la población que lo necesitan. Mire, en cuanto a la remisión, fuera de que yo no estoy de acuerdo y ni siquiera lo pedimos como sector empresarial, yo no creo que este sea un subsidio y va a beneficiar al sector privado. Yo no creo que esto es un subsidio para nadie, porque ¿qué es lo que se está negociando? Usted está pagando la deuda. Usted está pagando. Si usted debía hace 5 años $5, usted está pagando esos $5. Lo que le condonan, si usted llega a un acuerdo con el gobierno, son los intereses, los recargos y las multas, que es muy diferente. Y es simple, si es que existe una glosa en el SRI, porque no está de acuerdo la empresa con lo que le está cobrando el gobierno, con la interpretación del impuesto y de la ley del gobierno, entonces está en un proceso judicial ese valor que se está discutiendo. Mire, el Estado gasta en abogados, el empresario gasta en abogados, y en buena hora que puedan llegar a un acuerdo para recuperar esa plata que no se verá en los próximos años. Eso es bueno. Y más allá de eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el 99% de las personas que han aplicado a la remisión son personas naturales o empresas medianas y pequeñas, entonces están accediendo al beneficio de ponerse al día con el SRI, de ponerse al día con el IES, de las personas de ir a pagar sus matrículas. Entonces, en buena hora que se puedan poner ciertos negocios en orden con el Estado y puedan seguir operando normalmente. Yo creo que es una medida puntual. El gobierno anterior hizo esa práctica cuando había más ingresos inclusive para el Estado, porque nunca le alcanzó el dinero para seguir gastando, pero lo hizo ya durante 2 ocasiones y nadie reclamaba que se está ayudando a los más ricos, que se está ayudando a los empresarios, que este es un subsidio. Nadie decía absolutamente nada cuando el gobierno anterior tomaba la misma medida. Sí, en efecto, bueno, nadie discute que es una estrategia de cobro, la remisión tributaria. El Estado lo que quiere es recaudar lo que se le adeuda y hacer más fácil precisamente esa recaudación, hacerla más factible. No hay discusión sobre ello. Lo que sí me sorprende es escucharle decir que eso es algo que los empresarios nunca pidieron. Así es, nosotros como sector empresarial no hemos pedido que nos den alguna ventaja para una remisión tributaria. ¿Y qué es lo que han pedido? Miren, nosotros lo que pedimos es que se trabaje en la competitividad del sector productivo. Mire, incentivos para la producción, impuestos, el anticipo del impuesto a la renta, eso es un acierto, eliminar el impuesto mínimo, bajar el impuesto en la venta de acciones, ¿no es cierto?, en la ganancia de venta de acciones, es una buena señal. ¿En qué debemos trabajar?
es en la competitividad. Debemos trabajar todavía en el impuesto de salida de divisas, es un impuesto que no existe en el resto de la región, es un impuesto que nos quita competitividad como empresarios locales, es un impuesto para toda la población porque muchos bienes son importados, muchas materias primas, muchos bienes de capital, muchos créditos pueden verse afectados. Pero seguimos siendo una economía dolarizada. ¿Cómo impedir una fuga de divisas? Mire, ¿cómo se impide la fuga de divisas? Es simple, el Estado tiene que dejar de gastar. Quien saca dinero del país es el Estado. Eso está claro. Y además, mire, yo le voy a explicar, mire, las importaciones, por darle un ejemplo. O sea, usted dice que no hay empresarios privados en el Ecuador que han sacado capital. Bueno, claro que hay empresarios privados que han sacado capitales y están en su derecho, porque debe existir existir el principio de poder mover el capital a donde las personas quieran mover su capital. Pues, si yo produzco, el derecho y hacer la descapitalización de la economía. Volviéndole atractivo al Ecuador, pues, volviéndole atractivo y competitivo para que se hagan negocios. Y mire, el sector privado trabaja con su dinero. Ya, y le voy a dar el ejemplo más claro. Si yo importo, produzco, me dedico a cualquier negocio, ¿a dónde voy para pedir capital de trabajo? Al banco. ¿Y el banco con qué trabaja? Con mis garantías. Y el banco trabaja con las reservas de mis depósitos. Ya, y nosotros como sector privado trabajamos con la banca privada. ¿Quién tiene que absorber recursos para pagar la deuda y el gasto oneroso que tiene? Es el Estado, pues, señor. Entonces, una vez que baja el gasto del Estado, ¿no es cierto?, y trabaja con lo que recauda, no se endeuda para seguir operando, pues la plata está en el país. La plata se queda en el país. Y no es verdad que si es que se bajan aranceles, salen las divisas. Ese es un concepto errado que tienen ciertos economistas. El PIB ecuatoriano es de 100 mil millones de dólares, 100 y pico de mil millones de dólares. No, porque abra las importaciones no es que va a entrar mucha más mercadería de lo que se puede consumir. Es como que yo trate de meter más agua en este vaso. Es simple. Y yo no estoy pidiéndole plata al Estado para importar. Yo no estoy pidiendo plata al Estado. El empresario no le está pidiendo plata al Estado para operar. El dinero del empresario para importar es de la línea de crédito propia del banco y, ¿sabe qué?, del crédito directo que le da el proveedor afuera. Entonces, son conceptos falsos que metió el gobierno anterior. Cuando afirma lo que acaba de decir, ¿habla en nombre de la comunidad empresarial en general o del sector comercial en particular? De la comunidad empresarial en general. Porque mire, no solo el comerciante también importa, el fabricante importa maquinaria también para poder producir, el fabricante importa materia prima para poder producir, en el sector agrícola se compran insumos para poder sembrar. Entonces, sí, pero el aperturismo, en los términos como usted lo plantea, puede poner en serios problemas a la industria local, por más que esa industria obviamente funcione en base a cierto tipo de importaciones. No, miren, lo que puede generar la apertura de los mercados y la apertura del mercado ecuatoriano al mundo es que las empresas se vuelvan realmente competitivas. Y es lo que ha pasado en otros países del mundo cuando firman TLCs, cuando firman acuerdos comerciales bilaterales. En nuestros países vecinos pensaron que ciertas industrias, por decirle la industria de la proteína, se iban a acabar con el acuerdo con los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Sí se ve más competitiva, señor. Si eso es un mito, mire, eso es un mito que nos dejó el gobierno anterior, que las importaciones son perversas, que se va a ir la dolarización, si es que se importa. Eso no es cierto. El sector privado trabaja con su capital de trabajo y el Ecuador es un buen negocio el Ecuador para producir, para comer, para sembrar, para cosechar, para exportar, para importar y vender productos a nivel local. Entonces los dólares siguen entrando al Ecuador, es así de simple. Nuestro invitado nos recuerda que el debate sigue abierto. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muchas gracias por usted, señor.